La pregunta más emocionante que te puedes hacer en ciencia no es por qué, sino por qué no. Richard Feynman, un físico extraordinario y premio Nobel de Física en 1965. Él nos dejó un legado en conocimiento y en ciencia invaluable. Todos ustedes que están aquí, han tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Es probable que todavía no lo sepan, pero han decidido embarcarse en una de las áreas más emocionantes, que es la ciencia. ¿Sabes por qué? Porque está repleta de situaciones en las que te puedes preguntar, ¿por qué no? Yo no he venido aquí y no pretendo venir aquí a decirte que soy el gurú del propósito y que te voy a dar las 5 claves para encontrar el sentido de tu vida. La verdad es que no. Yo he venido aquí a decirte que es el propósito quien nos encuentra. Y te va a encontrar en el momento en el que menos lo esperes, como a mí me encontró. Y yo estoy aquí para compartirles cómo fue que mi propósito me encontró. Pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes ha sentido impotencia por el hecho de no haber podido hacer algo más por alguien? Hay varias manos levantadas, ¿sí? Yo también lo he sentido y es una sensación desgarradora, devastadora, te sientes mal como ser humano, como persona. Y viene entonces a la mente esa famosa frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es aquí donde comienza mi historia. Era una mañana más en la unidad de terapia intensiva pediátrica donde yo realizaba la subespecialidad de terapia intensiva. Como todas las mañanas, a las 7 en punto, todos mis compañeros y yo llegábamos a la unidad y pasábamos la visita, paciente por paciente, cama por cama, en conjunto con nuestros profesores. Como se darán cuenta, en una unidad de terapia intensiva pediátrica hay niños críticamente enfermos, realmente graves. Y muchos de esos niños están conectados a un ventilador mecánico. ¿Qué es un ventilador mecánico? No es otra cosa más que una máquina que funciona como un pulmón artificial y que reemplaza la respiración cuando el paciente tiene una condición que no le permite respirar bien. Nosotros somos quienes manejamos y controlamos el ventilador. Le ponemos la presión con la que queremos que el pulmón se expanda, le quitamos la presión cuando queremos que el pulmón se contraiga, podemos definir la concentración de oxígeno que le vamos a dar a ese paciente y sobre todo también la frecuencia respiratoria, es decir, cuántas veces va a respirar ese niño por minuto. Recuerdo que terminamos el pase de visita y me acerqué a uno de mis profesores. Le hice una pregunta acerca de uno de los pacientes y me dijo algo que quedó grabado en mi memoria al día de hoy. Y sin saberlo en ese momento, sería la frase que marcaría el camino hacia el encuentro con mi propósito. Y me dijo, Óscar, si tú controlas bien y manejas bien el ventilador mecánico y mantienes bien la oxigenación y la ventilación en el niño, tienes el 80% de la curación en la bolsa. Tal cual así me lo dijo. Recuerdo haber salido del hospital, tomé el autobús que me llevaba al departamento donde vivíamos. Como era mi costumbre, tomé un baño, comí o cené, ya no me acuerdo. Y por azares del destino tomo una libreta que estaba en la mesa y me dispuse a entender cómo funciona el pulmón, un órgano maravilloso. Recuerdo que empecé a escribir la difusión del oxígeno, cómo funcionan los alvéolos, esos saquitos de aire que tenemos, 300 millones de alvéolos en los pulmones, cómo es que se distienden, cómo es que se contraen, cómo es que vierten el oxígeno a la sangre y cómo es que recogen el dióxido de carbono para que lo eliminemos. Era fisiología respiratoria pura. Leí artículos nuevos, pero también libros viejos de la fisiología respiratoria. Para no hacerles el cuento largo, todos los días llegaba yo y dedicaba una parte de mi tiempo para ese fin, entender el funcionamiento del pulmón. Hasta que un día me di cuenta de la otra cara de la moneda. ¿Sí? En la vida no todo es color de rosa. Había una condición en el pulmón
en el que las leyes de la difusión de oxígeno, las presiones de oxígeno, se comportan de manera errática, caótica. El pulmón está tan inflamado, está tan rígido, que a veces es imposible ventilarlo. Y esa condición es más frecuente de lo que ustedes creen. Se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Quieren ver una foto? Miren. La parte de arriba es un pulmón sano, la parte de abajo es un pulmón enfermo. Vean la diferencia. Y ¿saben qué es lo difícil de esto? Es que es el día de hoy y en el mundo ninguna institución, ninguna guía te dice qué presión es la óptima para ventilar a ese pulmón. Pero hay algo todavía peor. Su mortalidad es del 60%. Es decir, mata 6 de cada 10. Eso es altísimo. Por lo tanto, es muy difícil ventilar a este tipo de pacientes. Yo me pregunté esa tarde cómo podía acercarme a esa presión óptima para tratar eso. ¿Qué métodos tenemos para calcular la presión y poder meter oxígeno a ese pulmón? Y me pregunté algo más. ¿Qué pasa con un paciente cuando llega en condiciones críticas al servicio de urgencias? Lo tienes que intubar, conectar al ventilador. ¿Qué presión le vas a poner? Si no nos hemos puesto de acuerdo en el mundo. ¿Es por experiencia? ¿Es porque crees que eso es lo correcto? No hay hoy día un consenso. Me di a la tarea entonces de sumergirme en la búsqueda de esa presión idónea. Y a través del tiempo, y quiero ser sincero, a través de los años, porque no lo comprendía, empecé a descubrir los secretos del pulmón. Y me di cuenta que a lo largo de mi formación había aprendido cosas que no necesariamente eran correctas. Como por ejemplo, nosotros movíamos mucho las presiones en el ventilador y llegaba otro turno y le movía las presiones al ventilador. El pulmón odia eso. Al pulmón le gustan las presiones constantes. Entonces, tuve que romper paradigmas, tuve que cambiar mi forma de pensar, tuve que desaprender lo aprendido y tuve que modificar y resetear mi forma de ver al paciente. Y fue entonces cuando me hice la pregunta más emocionante de mi vida. ¿Por qué no, como decía Feynman, por qué no considerar otras variables para poder encontrar esa presión óptima? ¿Por qué no es posible encontrar una constante que se pueda plasmar en una ecuación para que cualquier médico en el momento en el que se enfrente a esto pueda tratar a este paciente? Una ecuación asequible para cualquier persona. Fue entonces cuando empecé a leer artículos, desvelos, llegaba de noche después del trabajo y le dedicaba tiempo a esto sin rumbo. Solo tenía claro que quería encontrar esa presión. Después de muchos años, creí haber encontrado la ecuación que se acercaría a encontrar esa presión idónea. Este soy yo, en uno de los días más emocionantes de mi vida. Minutos antes de presentar la ecuación, que es la que está allá abajo en el número 7, minutos antes de presentarla ante todos los intensivistas del centro médico en la Ciudad de México, en el hospital en el que yo trabajo. Iban a estar todos vía Zoom, otros vía presencial. Eran los intensivistas adultos, yo soy intensivista pediatra, era un reto todavía más grande. Les quería presentar la ecuación. Mi sorpresa fue que fue bien aceptada. Y todo en medicina necesita el método de la comprobación, y en la ciencia más. Así que entonces me dispuse a hacer el protocolo de investigación para demostrar cuál era la presión que sería lo que iba a arrojar mi ecuación versus el método que actualmente se ocupa en el mundo, que es el de la mejor distensibilidad del pulmón.
qué presión iba a tener mi ecuación y qué presión iba a tener el método de la mejor distensibilidad. Se llevó a cabo el protocolo de investigación en 200 pacientes con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, grave, todos sometidos a ventilación mecánica. Se llevó a cabo el protocolo, la investigación, con todos los requerimientos del Comité de Ética y de Bioética del centro médico. Y un día me escriben y me dicen, tenemos el resultado. El resultado es este. Ese es el título del artículo y allá abajo está. El método de mejor distensibilidad arrojaba 12.3 centímetros de agua y la mía arrojaba 11.5 centímetros de agua. Había menos de 1 centímetro de diferencia entre mi ecuación y el método de mejor distensibilidad. No les quiero decir porque es indescriptible lo que uno siente cuando ve esto, porque la emoción me desbordaba. Al final del artículo se concluía esto. Clínicamente, la presión titulada por la mejor distensibilidad y por la fórmula era menor a 1 centímetro de agua. Sentía una emoción indescriptible, pero ¿saben qué? No era por el resultado. Era porque entonces todo había cobrado sentido para mí. Y me di cuenta de una máxima en la vida. Y quiero que se queden con esto. El propósito es el punto en donde lo que amas y lo que te apasiona se entrelaza con las necesidades de los demás. Ese es el propósito. Y entonces había yo encontrado el sentido. Y no era esto. Les juro que no era esto. Y es que pasamos nuestra vida buscando el propósito, desmotivados. Pero en realidad lo que necesitamos es un motivo. Y cuando tienes el motivo, la motivación viene por añadidura. Y entonces cuando trabajas un motivo motivado, el propósito te encuentra. Y mi propósito seguía vivo, porque había menos de 1 centímetro de diferencia, pero no era igual. Así que pasaron meses y meses y meses, y volví a buscar dónde estaba ese centímetro de agua que en esta ecuación no había tomado en cuenta. Hice un segundo protocolo, una segunda investigación, que es esta. Resulta que en la ecuación previa yo no había tomado el efecto que tiene la fuerza de la gravedad por sobre el pulmón. Lo había obviado, pero la gravedad ejerce un efecto sobre el pulmón. Y quiero decirles que esta va a ser puesta en práctica en breve en pacientes niños y en pacientes adultos. ¿Saben por qué? ¿Por qué fui por este centímetro? Yo me pude haber quedado muy cómodo con el otro. Pero es que mi propósito, jóvenes, es que cualquier médico, aún sin saber de la terapia intensiva y en cualquier rincón del mundo, tenga una herramienta, una simple ecuación que lo pueda acercar a encontrar la mejor forma de ventilar a estos pacientes. Porque yo he vivido la impotencia, he perdido muchas batallas en el campo de guerra con esto. He visto la muerte de cerca con ellos y he tenido muchas pérdidas. Pero mi propósito es tratar de disminuir la mortalidad. Por eso yo he venido aquí a decirte, a ti que estás a punto de iniciar tu carrera, que confíes en ti. Confía en tu intuición. Si tienes que desaprender lo aprendido, está bien. Y si te caes, porque te vas a caer muchas veces, levántate. Porque el dolor que genera la caída no es más fuerte
que tu motivo. Y si por algún motivo crees que tu motivo no genera la suficiente remuneración, recuerda que la remuneración no siempre viene en forma de billetes. A veces un simple gracias, un abrazo, un usted me salvó la vida o un gracias por lo que hace. A veces eso vale más que cualquier paga. Esto vale más que cualquier cosa que a mí me puedan pagar. Y quiero terminar y culminar con estas dos cosas. Nunca, pero nunca pierdan su humanidad, ni la empatía por los demás, pero sobre todo, nunca de los nunca. Jamás dejen de preguntarse por qué no. Ha sido un honor. Muchas gracias.